Amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio, Fundamentos de la Fe. Hoy es 8 de septiembre del 2021 y pues el día de ayer el Señor nos mostró, como siempre, su poder y su gloria y su omnipotencia aquí en el territorio mexicano, o al menos en la parte central, porque me dicen que en otros lugares no se sintió, pero o estaban dormidos, ¿verdad? En la paz del Señor. Pero pues aquí andamos ya listos para estudiar la palabra del Señor. Recuerda que estamos en la lección 3, hablando acerca de los atributos de Dios. Regáleme un minutito, vamos a compartir nuestras ligas a todos nuestros amigos de WhatsApp. Y pues usted tiene tiempo para sacar su Biblia, su libreta y para preparar sus notas, echarse un cafecito, un tecito. Y mientras vamos a iniciar. ¿Cómo están? Recuerda que están los comentarios, está nuestra hermana Carla Arista respondiendo pues ahí los comentarios y llevando las citas y los segmentos como vamos avanzando. Tengan una excelente tarde, bienvenidos, váyase conectando por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron ayer el maravilloso testimonio del poder de Dios? ¿Cómo les fue con esta experiencia tremenda del poder de Dios? El día de ayer, ya a las casi 9 de la noche, que tremendo, pues el Señor nos sorprende siempre con su poder, con su gloria, con su majestad. A mí en lo particular, pues bueno, me sorprendió, no me asustó, me sorprendió. Y pues bueno, fue toda una experiencia maravillosa. Me agarró prácticamente aquí en la escalera y pues bueno, estamos empezando ya. Me agarró prácticamente en la escalera y fue maravilloso porque prácticamente pues veníamos bajando, pero gracias a Dios no nos pasó nada, nuestros vecinos también están bien y creo que ya me equivoqué. No lo mandé, ahí está. ¿Y usted cómo le fue? Yo les estuve tratando de estar en comunicación con otras personas. Yo espero que no haya habido percances, yo espero que no haya habido ningún tipo de problemática con nadie, pues en las familias, con algunas personas, pues yo espero que usted se encuentre absolutamente bien, usted y su familia, ¿verdad? Pues vamos ya a darnos a la tarea de comenzar nuestra sesión de estudio, Fundamentos de la Fe. Sea usted bienvenido, gracias por acompañarnos. Iniciamos un poquito tarde, fue culpa mía, mea culpa, ¿verdad? Regáñeme usted, pero aquí andamos ya. Agarre su Biblia, por favor, y recuerde nuestra cita de memorización que tomamos la semana pasada. Nada más lo vamos a rememorar. Primero de Crónicas 29:11. Primero de Crónicas 29:11, que nos va a recordar de quién es la gloria. Dice el texto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. ¿Qué les parece si vamos a orar? Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, principalmente porque es tu misericordia la que nos concede nuevamente, Señor, a través de estos medios, de estos dispositivos, de estos espacios, reunirnos, Señor, en medio de estos tiempos convulsos que nos reflejan y nos recuerdan, Señor, de que el Dios eterno vive y reina. Señor, las aguas se agitan, Señor, las tormentas caen, estremecen, Señor, la tierra tiembla, pero como dice el Salmo 46, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Señor, nos quedamos quietos y contemplamos a Dios, te conocemos a ti, Señor, y vemos que serás enaltecido y exaltado. Y ese es el propósito para el cual estamos reunidos, estamos conectados, estamos dispuestos para meditar en tu palabra, para estudiar en ella, para ser asombrados a través de la revelación de tu palabra,
Dame gracia a mí, sé también con mis hermanos, hermanas, con todos los que escucharán este mensaje, Señor, este tiempo de estudio, y bendícenos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de aquel que está por encima de todas las cosas, de aquel que es cabeza de la iglesia y fundamento de ella, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en su nombre decimos, amén. Muy bien, pues nos quedamos, avanzamos en la semana. Pues estuvimos hablando acerca de la importancia de conocer a Dios y cómo podemos conocer a Dios. Estuvimos examinando textos como el de Isaías, ¿verdad? Que hemos estado caminando. Pero ahora vamos a ver una parte, ya vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete, que es los atributos de Dios. Vamos a ver, y cuando hablamos de un atributo, primeramente deberíamos de preguntarnos, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Qué es un atributo? Bueno, ustedes deben de tener por ahí descrito que un atributo, y esto es una pregunta para la próxima evaluación, para el próximo examen, que aquí mi hermana Carla les va a hacer el favorcísimo tremendo de ponerles ahí la respuesta, ¿verdad? Un atributo es una cualidad o característica que es verdad acerca de alguien. Vuelvo a repetir, un atributo es una cualidad o una característica que es verdad acerca de alguien. Entonces, esto es muy importante. ¿Me puedes prestar el cargador, amor, si eres tan amable? Porque ya me está traicionando aquí mi computadora. Está al ladito. Ahí, ándale, gracias. Entonces hablamos de que un atributo tiene que ser es una cualidad o una característica que es verdad acerca de alguien. No estamos hablando de algo, sino estamos hablando de alguien. En este caso, la persona de Dios mismo. Amén. Muy bien. Ahora, el estudiar los atributos de Dios nos va a permitir tener un conocimiento, una apreciación mayor acerca de su persona. Yo creo que cuando nosotros nos dedicamos a conocer a alguien, una persona amada, un amigo, un colega, cuando solamente podemos conocer correctamente a alguien cuando pasamos tiempo con esa persona. Entonces, cuando conocemos a alguien, empezamos a ver que quizás es enojón, es enojona, que vemos que es muy alegre, que es risueño. Vamos a ver que también puede ser generoso, generosa, compasivo. Podemos ver estas características, estas cualidades de una persona. Y cuando hablamos de un atributo, estamos hablando de algo que suma, que es positivo. Pero sobre todo, más que positivo, lo define, lo muestra, lo revela. ¿Ok? Por ahí hay hojitas blancas, me parece. Creo que no hay aquí, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Es importante que nosotros nos acerquemos a mirar las características de Dios. Y podemos nosotros decir, ¿Dios es fiel? Sí, amén. Pero ¿en qué consiste esa fidelidad? ¿Por qué es importante conocer su fidelidad? Cuando hablamos acerca de su soberanía, decimos, claro, Dios lo tiene en perfecto control todo, sí, Él es soberano, pero eso qué implica, ese conocimiento intelectual, de qué manera va a impactar nuestras vidas en el día a día, cómo nos va a impactar la realidad, la verdad de que Dios es soberano. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar aquí. Y ciertamente muchos de estos conceptos que nosotros vamos a estudiar nos van a abrumar. De una vez vayámonos haciendo a la idea de que al estudiar los atributos de Dios vamos a ser abrumados, vamos a ser golpeados, como cuando usted se sienta a hablar con alguien o se sienta a conocer algo que es muy denso. Nos vamos a ser abrumados. Entonces, el objetivo aquí, más que un entendimiento intelectual, que sí es importante, vamos a enfocarnos también ahora en una apreciación espiritual. Cómo estas verdades no solamente nos hacen más cultos, más teólogos, sino cómo nos impactan, cómo nos transforman. Ese es el punto que quisiera tomar como objetivo a la hora de estudiar los atributos de Dios. Cómo conocer la persona de Dios cambia y transforma mi persona.
Ahí es a donde tenemos que llegar. Porque ciertamente, pues nuestras ideas, nuestros acercamientos acerca de la persona de Dios, pues son chiquitos, ¿verdad? Nuestra mente es chiquita. No nos alcanza a comprender cómo es Dios, quién es Dios, la potencia y la maravilla de su persona. Todavía nos aleja un poquito esa perspectiva. ¿Ok? Entonces vamos a acercarnos a estos atributos, ¿verdad? Entonces hemos dicho que los atributos son cualidades o características que son verdad acerca de alguien. Algunos de los conceptos exceden los límites de nuestra comprensión. Nuestras ideas de Dios deben ser tan verdaderas como fuera posible. Y usted solamente va a poder conocer los atributos de la persona de Dios en su palabra, en ningún otro lado. Los atributos de Dios solamente están contenidos aquí. No es el hombre el que define cómo es Dios, sino es Dios mismo el que define cómo es Él. Eso también es importante. Usted puede leer muchos libros, incluso muchos libros cristianos, pero no son estos libros ni ningún texto escrito por los hombres el que va a definir quién es Dios. Los hombres no nos dicen quién es Dios quien nos dice cómo es Él. Si usted quiere conocer a Dios, pregúntele a Dios. Si usted quiere conocer a la persona del Señor, pues examine su palabra. Es ahí donde nosotros vamos a acercarnos en estos momentos. Vamos a ir viendo varios atributos, principalmente 11 atributos, para que usted los tenga ahí presentes, lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Estos atributos son verdad acerca del Padre, son verdad acerca del Hijo y son verdad acerca del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos de los atributos de Dios, no solamente hablamos de los atributos del Hijo y no los del Padre. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no hablamos solamente de los del Padre y no de los del Espíritu Santo. Hablamos de los atributos de las tres personas que constituyen la esencia de la Trinidad, de Dios mismo, de sus tres personas. Entonces, estos atributos hablan de las tres personas de la Trinidad y en consecuencia de toda la esencia de Dios. Y hablamos de... Número 1, la santidad. 2, de su rectitud y justicia. 3, soberanía. 4, eternidad. 5, inmutabilidad. Este es un atributo fantástico. 6, hablamos de omnisciencia. 7, omnipresencia. 8, omnipotencia. 9, amor. 10, hablamos de verdad, de su verdad. Él es la verdad. Esto también lo vamos a ver. Él no solamente nos dice la verdad, Él no solamente nos comunica la verdad, Él no solamente trae la verdad, Él es la verdad. Él encarna, Él materializa, Él es esencialmente la verdad. Aquello que persigue la filosofía, recordemos que la filosofía en su definición más básica, filos, amor o búsqueda por la sabiduría, el filósofo busca la verdad. Pero el teólogo ya la conoce, solamente profundiza acerca de ella. Eso es muy interesante. Esa frase, yo sé que me la van a refutar algunos, pero quédese con ella, por favor. El filósofo busca la verdad, el teólogo ya la conoce, solamente profundiza en ella. ¿Por qué? Porque el teólogo es una persona que estudia a Dios, la persona de Dios. Entonces hoy, si usted se suma conmigo, yo creo que todo creyente verdadero, que todo cristiano sincero y honesto, toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, es un teólogo nato, es un teólogo por naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios y queremos conocer más de su persona. Entonces, todo cristiano es un teólogo. Pero no todo teólogo es un cristiano. No diga amén a eso porque es bastante triste, ¿verdad?
Y por último, atributo número 11. ¿Me queda en el 10? Sí. ¿Verdad? 11, misericordia. Ahora, quiero aclarar, quiero subrayar y quiero enfatizar que estos no solo son los únicos atributos de Dios, son algunos de los atributos de Dios. Nos llevaría más tiempo del que disponemos y más sesiones de las que quisiera. No quiero que se alargue demasiado este estudio. Mirar, es demasiado lo que hay acerca. Esto incluso en teología sistemática, se le conoce como teología propia. Es decir, aquella que se dedica a estudiar la persona de Dios, estos atributos. Esto es teología propia en esencia. ¿Ok? Entonces vamos a ir a los versículos que ustedes ya, si usted maneja el material de fundamentos de la fe, pues usted ya en esta semana se puso a contestar y usted ya lo está ahí trabajando y hoy nada más vamos a meditar en eso. Si no, pues que llore y crujir de dientes cuando les toque revisar el libro, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a entrar ahora a meditar acerca de la santidad de Dios. ¡Pum! O sea, estamos llegando a terrenos, como diría el doctor Arceus Sproul, estamos en tierra santa. Estamos llegando a terrenos donde el hombre está pisando un lugar desconocido o extraño. Principalmente cuando hablamos de santidad, estamos hablando de lo que significa, es decir, el atributo de la santidad de Dios significa que Él, es decir, Dios, no está tocado, ni manchado, ni corrompido o contaminado por el mal del mundo, por el pecado, o Él no está en una relación de coercitiva por Satanás. Dios está apartado. Creo que la definición más exacta o más precisa de santidad o de santo es apartado. Entonces, cada vez que usted escuche santo, santidad, piense en algo que está apartado. Más que lejos, específicamente en una cuestión de distancia, estamos hablando lejos o apartado del mal, del pecado. Creo que no necesariamente usted necesita estar lejos en una cuestión de distancia para estar alejado de. Esa es una cuestión muy interesante. La distancia o el apartamiento no solamente es una cuestión de distancia de centímetros o metros, tiene que ver con una cuestión del carácter, de la naturaleza. ¿Cuántos pasajes bíblicos nos hablan de la santidad? Hartos. Vamos a ver algunos, vamos a profundizar, porque es un estudio bíblico, vamos a profundizar en algunos. Así que yo espero que traiga su Biblia y yo espero que la usemos con velocidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la santidad, sí hablamos de que Dios está apartado. Ahora, yo sé que todos nosotros en algún momento hemos escuchado, hablando acerca de la santidad de Dios, comentarios, por ejemplo, decir, ay, tú eres santo, te crees muy santo. ¿No? A veces incluso la expresión santo se convierte en una expresión peyorativa, es decir, una expresión de ataque, de burla, una expresión que incurre en algo negativo. Casi siempre cuando nosotros decimos santo o hablamos de alguien que es santo, que se considera santo o que se define como santo, podríamos pensar que es algo arrogante, podríamos pensar que es un entendimiento equivocado, ¿verdad? Podría decir, no, nadie es santo porque todos somos pecadores, lo cual es una verdad cierta, pero cuando apuntamos a la santidad, casi siempre nosotros pensamos en perfección. Cuando decimos, es que esta persona es santa o se cree santa, es porque decimos, uy, es un dechado de virtud, es perfecto, es bien hablado, bien pensado, es una persona moralmente recta, ética en toda su práctica, es una persona que camina en una manera prudente, es una persona modesta en su forma de vivir, una persona que vive su vida de acuerdo a lo más posible a la palabra de Dios, no sé, una persona que
no le puedes achacar nada malo, ¿no? Una persona que es buena en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y si bien es cierto esto, hasta cierto punto, en los hombres la santidad no tiene que ver totalmente con perfección, porque los hombres no son perfectos. Pero la santidad, fíjese lo que le estoy hablando, porque esto es muy, muy, muy importante. Santidad es apartamiento, es apartado. Cuando hablamos de la santidad en Dios, estamos hablando de que Dios es absolutamente santo, completamente apartado de todo mal, de todo pecado, de toda inmundicia. Estamos hablando entonces de que Dios es totalmente puro y totalmente perfecto. Ahí creo que todos nosotros decimos amén y no hay ningún conflicto en esa verdad. No podría ser Dios si no fuera de esta manera. Pero cuando hablamos de la santidad en los hombres, ahí desde luego estamos hablando de apartamiento. De hecho, es muy interesante porque cuando la Biblia, al menos el Antiguo y el Nuevo Testamento habla de los santos, está hablando, sí, de que los hombres y las mujeres que han sido principalmente apartados, escogidos, habla de que ciertas personas, no todas, porque no puedo decir que toda la humanidad es santa, solamente algunas personas que Dios en su soberana voluntad, como veremos más adelante, han sido escogidas, apartadas para ser santas. Es decir, apartadas del pecado, apartadas del mal, apartadas de la ira de Dios, apartados con un propósito en particular. Por eso el texto bíblico enfatiza en Mateo capítulo 5, sed santos, porque yo soy santo. El Antiguo Testamento, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, demanda algo del pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, santidad. Y cuando Dios habla de santidad acerca de su pueblo, demanda que se aparten del mal. Ahora, Pablo, por ejemplo, escribe en 1 Corintios, cuando habla acerca del ofensor que está en la congregación de los Corintios, en el capítulo 6, capítulo 7, dice, no juntéis con los fornicarios, no se junten con los adúlteros, no se junten con los ladrones, pero bueno, no podría ser esto totalmente así. O sea, tendrías que salir del mundo. ¿Me explico? Entonces, lo que está hablando aquí es que en la iglesia de Cristo, en medio de la comunión de los santos, en medio de la congregación del pueblo de Dios, tendríamos que perseguir y buscar la santidad. Es decir, no vamos a ser completamente perfectos nunca, pero en lo que a nosotros dispone, lo que está dentro de todas nuestras posibilidades y dentro de lo que está dentro de la voluntad de Dios, la iglesia de Cristo, todo cristiano debería perseguir la santidad como una meta. En el momento en el que nosotros venimos a una relación de salvación, de regeneración, de justificación, el creyente entra inmediatamente en un proceso que se llama santificación. En la salvación tú no haces nada, en la justificación tú no haces nada, en la regeneración tú no haces nada, Dios lo hace todo, pero en la santificación el creyente y el Espíritu Santo trabajan juntos para lograr esta meta. La meta que tú seas cada vez más alejado del pecado, más alejado del mal, que seas menos tentado por el diablo, que tu carne domine menos, que la voluntad de Dios impere más, que la palabra de Dios la ames más. Ese es el proceso en el que entra el... Ahora, cabe mencionar y vuelvo a enfatizar, la santificación es un proceso único y exclusivo de los cristianos. Es único y exclusivo de todo creyente. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede estar en un proceso de santificación. No puede. Es necesario que nazca de nuevo. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, tú no puedes entender estas cosas espirituales porque tu mente todavía no ha sido transformada. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, la santificación es la búsqueda por naturaleza del creyente de la santidad. Vuelvo a repetir, la santificación es la búsqueda por naturaleza del creyente de la santidad de Dios.
Y esto implica que el creyente asume que no es perfecto, pero persigue la perfección de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se marea? Muy bien. Si algo se atora, ahí chífleme, por favor. Levante la manita o haga algo. Esto es algo esto es teología básica. ¿Ok? Ahora, vamos al texto bíblico. Vamos, por favor, a hablar acerca de la santidad en Dios. Y cuando hablamos de la santidad en Dios, pues vamos a hablar Éxodo capítulo 15, versículo 11. Dice el texto, Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés aquí hace una declaración que Dios es magnífico en santidad. Salmo 99, 9 dice lo siguiente: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces, nosotros nos exaltamos a Jehová nuestro Dios, nos postramos ante su santo monte. ¿Cuál es la razón por la que le exaltamos y nos postramos? Porque nuestro Dios es santo, es decir, es su naturaleza santa, apartada del mal, la que lo hace digno de nuestra adoración, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos decir claramente que Dios es santo y somos exhortados a ser santos. Primera de Pedro 1:16, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Voy a leerlo un poquito más atrás, Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Debe decir que nosotros nos fajamos. Cuando habla de los lomos, está hablando de pues casi como fajarse los pantalones, ponerse el cinturón, que no se te caiga nada, ¿verdad? A ver, vamos a entrar en una tarea importante. Cíñete tus lomos, aprieta tu pensamiento, concéntrate. Es una forma elegante de decir, concéntrate. Sed sobrios, es decir, tener una actitud equilibrada y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y hace una comparación, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está apelando a la obediencia. El apóstol Pedro está apelando a la obediencia y dice que no nos conformemos, que no te eches en tus laureles, ¿verdad? Que no te aflojes, ¿verdad? En los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Antes, para aquellos que son cristianos, podemos decir, antes estábamos en ignorancia. Pero ahora que tú tienes cierto conocimiento acerca de la palabra de Dios, del evangelio, de la persona de Dios, no puedes apelar a esa ignorancia y no puedes apelar a los deseos que tenías antes. Ciertamente el cristiano sigue luchando con esos deseos, sigue luchando con tentaciones, sigue luchando con pecados, porque aún rivaliza la carne con el espíritu. Pero no debe de ser así. Ahora, versículo 15 dice,
¿Por qué nosotros debemos de ser obedientes? No debemos conformarnos, no debemos permanecer en ignorancia. ¿Por qué? Porque aquel, sino como aquel, es decir, nos está poniendo el apóstol Pedro a Dios mismo como el modelo, como el ejemplo, como la regla. Dice, sino como aquel que os llamó, ¿qué dice? Es santo. Aquel que os llamó es santo. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Grábese eso. Me encanta porque lo que está diciendo aquí no está diciendo sé santo para que los demás te aplaudan o te vean. Sé santo para que el pastor te tenga en consideración. Sé santo para que seas popular en la congregación. Sé santo para que tus hijos te hagan caso. Sé santo para que te vaya bien en tu negocio. No está apelando absolutamente a ningún tipo de motivación humana, terrenal o que tenga que ver con nuestra gloria, sino dice, como Dios es santo y Él te llamó, tú tienes que ser santo. El que te llamó, el que te convocó, el que te salvó, es santo. Está apartado del mal. Es perfectamente puro. Es perfectamente recto. Es puro, es recto, es perfecto. Nosotros somos llamados también a apartarnos del mal y a buscar la pureza, a buscar la rectitud, a buscar en nosotros también una vida de integridad. Somos llamados también a buscar la pureza, a buscar ser como Dios. Y no ser como Dios en el sentido de ser Dios, sino buscar eso que es Él, para agradarle a Él. ¿Me explico? Sed vosotros santos, porque el que os llamó es santo. Y me encanta y dice, ¿en qué forma? En toda vuestra manera de vivir. No solamente dice que sea santo en la iglesia, no solamente dice que sea, y digo en la iglesia porque por hablar en un lenguaje técnico, pero a veces nosotros pensamos que la santidad solamente compete a la vida espiritual religiosa, pero toda la vida del creyente es algo espiritual, algo religioso, algo es un culto. El cristiano vive en un culto constante todo el tiempo. El cristiano busca la santidad en todo tiempo, en todo lugar. Me encanta porque aquí dice, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No la manera de vestir, no la manera de pensar, no la manera de hablar, no la manera de administrar los gastos, no la manera de llevar el trabajo, el negocio, no la manera de llevar el matrimonio, los hijos, no, en toda la forma de vivir. Ahí está el desafío. ¿Y cuál es la razón? Me encanta porque el apóstol Pedro no está diciendo, sean ustedes santos porque Dios es santo y solamente se lo sacó de la cabeza. No es una opinión del apóstol. Me encanta porque la demanda de santidad es una demanda de las Escrituras. Observa, por favor, de ahí partimos nosotros, 1 de Pedro 1:16. El apóstol Pedro está citando las Escrituras. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir? Porque escrito está. Escrito está. ¿Qué mayor autoridad que la de la palabra de Dios? Una de las cosas que me parece más triste es que hoy en día en los púlpitos está abandonado el mensaje, la verdad y el entendimiento de la santidad de Dios. Tú predicas eso en una iglesia, en un púlpito, tú lo llevas a un determinado ministerio hoy en cualquier iglesia, denominación, y vas a ser objeto de críticas, ataques y burlas. Eso es definitivo. Yo me encuentro hoy aquí con ustedes por esa razón. Y es una realidad triste. Ciertamente no alcanzaremos santidad total, completa o perfecta. Eso solamente va a llegar en el día de tu muerte, en el día en el que tú ya termines lo que tenías que hacer aquí, tu chamba aquí, en el que el Señor te llame a su presencia. En ese momento el proceso quedará terminado.
Y hasta ese entonces, nosotros debemos de seguir persiguiendo la santidad. Me encanta porque él está refiriendo esta demanda de Dios por las Escrituras. Me encanta porque no está diciendo yo opino, yo pienso, yo siento, el Señor me hizo sentir. No, él está diciendo, sean santos porque está en la palabra. Está en la palabra. Y si ustedes se refieren, si la mayoría de ustedes está leyendo la Escritura, se dará cuenta que en la mayoría de los textos bíblicos hay una pequeña nota. La mayor parte de sus Biblias tiene referencias cruzadas, referencias a pie de página. Y esta referencia de ser santos porque yo soy santo nos va a llevar a un texto maravilloso de Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Levítico 11, del 44 al 45. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, porque el simple hecho de que yo soy Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? El 44 nos da un argumento. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy su Dios. Y si yo soy su Dios, entonces ustedes se deben de santificar. Y si seguimos la analogía, el símil que yo les di hace un momento, entonces yo debo de apartarme. Me encanta porque dice santificaréis. Es decir, habla de un presente continuo. El creyente es una persona que constantemente se está santificando. Alguien que constantemente se está apartando cada vez más del mal, cada vez más del pecado, cada vez más del señorío de la carne, cada vez más se está apartando del mundo, cada vez más se está apartando de la maldad, de la voz del diablo tentándole, cada vez más. Entonces, si tu Dios es el Señor Jesucristo, si Cristo es tu Señor, cada vez más te estás apartando. Y seréis santos, porque Él es santo. Una de las referencias más impactantes de las Escrituras se encuentra en Apocalipsis capítulo 22. La culminación de la revelación bíblica termina demandando esto. Le preguntaba a un joven, le preguntaba un varón, al gran evangelista americano Dwight L. Moody. Le decía, pastor, en la Biblia no dice que yo no pueda fumar. ¿Puedo fumar? Y Dwight Moody le dice, claro, por supuesto, puedes fumar. Dice, ¿hay un versículo que diga eso? Sí, claro. Y él le cita este texto. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, si tú quieres una excusa para ser inmundo, puedes tenerla. Pero si tú quieres ser santo, ahí tienes la razón para ser santo. Oiga, pastor, ¿puedo fumar? Claro, chútate toda la cajetilla si quieres de una sentada. Pero si quieres ser santo, también tienes una invitación para ser santo. Y me encanta la razón. Dice, el que es santo, santifíquese más. Santifíquese más. Es por eso que yo les decía que conocer los atributos de Dios no solamente debería quedarse en una cuestión teológica de, wow, Dios es santo. Claro, no vamos nosotros a aproximarnos ni tantito así. Vamos a acercarnos a lo mucho al techo cuando tratemos de entender la profundidad de la persona de Dios. Pero cuando nosotros tratemos de acercar esas verdades a nosotros, ahí es donde empieza el verdadero reto y ahí es donde se acaban los amenes y ahí es donde realmente empieza la dificultad. Ok, Dios es santo. Amén, aleluya, sí, claro, amén. Santo, 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 Señor omnipotente. Dice el himno, siempre el labio mío loores te dará.
Pero cuando ese santo se transmuta en un, y ahora tú debes ser santo, ahí es cuando, santo. Ahí es donde la cosa ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque si sabemos que la santidad es apartarnos, la pregunta sería, ¿estoy apartándome del mal? ¿Estoy apartándome de la iniquidad? ¿Estoy apartándome de la voz del enemigo? Leonard Ravenhill decía, el que no quiere caerse no camina en lugar resbaloso. Y esa creo que sería la respuesta. Si yo no quiero caerme, yo debo de examinarme a mí mismo con la ayuda de la palabra de Dios, porque yo no puedo examinarme a mí mismo. David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. En el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender, quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 13, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, la realidad de la vida del cristiano es que un cristiano debe estar constantemente examinándose con la palabra, constantemente estar revisando, permitiendo que la palabra lo revise. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el hueso y el corazón y discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. La palabra de Dios se mete tan profundo que dice, a mí no me engañas. Eso que tú quieres hacer, no lo estás haciendo para mi gloria, lo estás haciendo para la tuya. Esto que vas a hacer o que vas a decir, a mí no me engañas. Tú puedes decir una cosa con tus labios, pero tu corazón realmente quiere otra cosa. Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, una de las cosas que nosotros deberíamos apuntar cuando hablamos de la santidad es decir, bueno, ¿qué tanto yo me estoy apartando? Seguramente hemos escuchado la expresión consagrarse. Y consagrarse quiere decir, habla de un con, es decir, una colaboración de dos entidades, de dos personas. Dios, el Espíritu Santo y el creyente. Consagrarse es la colaboración entre el creyente y el Espíritu Santo. Pablo escribe a los filipenses y cuando les muestra el ejemplo de Cristo, les dice, versículo 12, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué es lo que dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, si tú ya eres santo, no necesitas que alguien te esté cuidando. Necesitas ocuparte en tu salvación. No porque la puedas perder, sino porque ya la tienes. Pon a trabajar lo que Dios ya te dio con dos actitudes, con temor y temblor. ¿Y dónde está la obra de la santificación? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, en el proceso de la santificación, el impulso primero lo pone Dios. Ahora, entonces, ¿me quieres decir, pastor, que si yo no me consagro es culpa de Dios? No, es culpa tuya. Es culpa tuya. Porque estás dándole lugar a la carne. Por eso me encanta porque dice, ocupaos. ¿Y ese ocupaos de quién depende? De nosotros. Entonces, si yo ya soy cristiano, debo ocuparme en las cosas que son del Espíritu. Romanos capítulo 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, la responsabilidad de la santificación es una responsabilidad compartida entre Dios y el hombre, el cristiano. Dios empieza la obra
al darte salvación, al darte regeneración, al hacerte nueva criatura. Tienes una nueva mente, un nuevo corazón. Todavía batallas con la carne, ahí es donde tú tienes que chambear. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabes que aún todavía Dios está trabajando contigo. Pero dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta debería hacerse es la siguiente, el cristiano. ¿Dios ha cambiado mi mente, ha cambiado mi corazón? ¿Tengo voluntad para hacer su voluntad? Esta es una de las preguntas más complejas de la teología. Dos líneas interpretativas acerca de esto. No quiero entrar en detalles, pero tanto el calvinismo como el arminianismo, que son las doctrinas principales de la soteriología, de la doctrina de la salvación, el arminianismo plantea que, bueno, Dios nos echa la mano, pero la mayor parte depende de la voluntad del hombre a través del libre albedrío. Pero entonces Dios, al parecer, es soberano, pero no tan soberano. Pero en el punto de vista calvinista, ahí plantea que Dios hace un llamamiento eficaz. Plantea que nuestra depravación es total. Y plantea que la perseverancia de Dios por los santos es constante y continua y llegaremos a la meta porque el que prometió es fiel y porque aquel que es poderoso para guardarnos sin caída nos presentará delante de su trono con gran alegría. Él no fracasará, Él nos salvó para ver si se salvan. Él murió en la cruz del Calvario con la seguridad y con la certeza de que llegaremos a la gloria y de que llegaremos a la completa plenitud de la santidad de Dios. Por eso el sed santos porque yo soy santo no es una sugerencia, es un mandamiento, porque se puede cumplir con la ayuda de Dios. Y ya que la realidad de que Dios es santo es inmutable, eterna y verdadera, la realidad de que el cristiano debe de ser santo es real, inmutable y verdadera. Este forma parte, y aquí quiero entrar a una terminología teológica. No voy a abundar mucho en esto. Si quieres, le cerramos, ¿no? No sé. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a hablar. Ahorita vamos a llegar a un tema que quería llegar a eso desde la semana pasada, pero dije, me voy a esperar hasta que lleguemos acá. Cuando hablamos de los atributos de Dios, si no se me va a jalar mi cablecito, vamos a hablar de dos tipos de atributos. Vamos a hablar de los atributos incomunicables y de los atributos comunicables. La mayoría de los libros de teología sistemática se pasan de lanza cuando ponen a hacer definiciones de este tipo. O sea, a veces cuando usted quiere leer un libro de matemáticas, le ponen una explicación, pero bien técnica, bien intensa, llena de tecnicismos para decirle, uy, el que escribió esto sabía de lo que hablaba. Y en los libros de teología, los teólogos a veces, el mal del teólogo es que a veces explica la verdad divina de una manera tan compleja que la hace inmasticable. Entonces, yo sé que cuando hablamos de atributos comunicables o incomunicables, decimos, santo Dios, ¿y ahora de qué se va a tratar? ¿De qué es esto? Esto jamás lo vi en la iglesia, esto no venía en la escuela dominical. Bueno, es bastante simple. Hemos hablado de que los atributos que son cualidades o características que son verdad acerca de algo, más bien de alguien, en este caso porque estamos hablando de una persona. Entonces, si el atributo es una cualidad o una característica que es verdad acerca de alguien, entonces estas cualidades o características dice que son comunicables, incomunicables o comunicables. Y la misma palabra te da la respuesta, es decir, que pueden comunicarse. Es decir, cuando hablamos de atributos incomunicables, son atributos que solamente son de Dios,
y tú no te lo puedes imaginar, no lo puedes compartir. Por ejemplo, entre los atributos incomunicables hablamos de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. ¿Por qué? ¿Por qué son atributos incomunicables esos tres? Por mencionar algunos. Pues porque solamente le pertenecen a Dios. No puede, fuera de Dios no puede haber omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. ¿Me explico? Pero cuando hablamos de atributos comunicables, estamos hablando de atributos que sí puede haber cierta comunicación, cierto compartimento de estos atributos. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad, ¿estamos hablando de un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos santificarnos, o sea, nosotros podemos estar santificándonos cada día. Nosotros podemos ser santos porque Él es santo. Ese es un atributo comunicable. Por ejemplo, ¿el amor es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros también podemos expresar amor. La misericordia, ¿es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable. La misericordia, ¿es un atributo comunicable o incomunicable? Yo pienso que comunicable. Porque para ¿No podemos nosotros ser misericordiosos? Sí, pero no como Dios. ¿O sí? No, definitivamente no podemos ser como Dios, pero nos acercamos. Por eso es comunicable. Comunicable, ¿verdad? O sea, porque nosotros tenemos de parte de Dios la comunicación de cómo es Él y podemos ser como Él. ¿Me explico? Mateo capítulo 5, dentro de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es decir, tú puedes ejercer misericordia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. La regla, la medida es Dios. Entonces, cuando vemos cómo ser misericordioso, ve al Señor, ve el tipo de misericordia. Es un atributo comunicable. Pero cuando hablamos, por ejemplo, los ovnis, la palabra, el sufijo ovni, es todo. ¿Verdad? Ovni. No es ovni del que vuela, no, ¿verdad? Es omni, O-N-M-I, omni. Al revés, ¿verdad? O-M-N-I. Omni. Es decir, todo. Todo sapiente, ¿verdad? Todo presente, todopoderoso. Ahora, ¿eso es comunicable o incomunicable? Incomunicable. Porque solamente Dios tiene todo poder, solamente Dios tiene todo conocimiento y solamente Dios tiene toda la presencia, está en todo lugar. Es más, el enemigo de nuestras almas, Satanás, no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Así que no hay nada que temer. Hay que decir amén a eso. ¿Me explico? Entonces son atributos maravillosos porque nos hablan acerca de eso. Ahora, por ejemplo, hablamos de la justicia. ¿Es comunicable o incomunicable? Comunicable. ¿Por qué? Porque Podemos ejercer la justicia, no igual como Dios, pero podemos ejercerla. Hablemos de soberanía. incomunicable. Incomunicable. Porque Él es soberano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es soberano? Tiene autoridad. ¿Que tiene autoridad? Tiene la autoridad y el poder. Ok, pero habla de que Él está en el control de todo. Él es dueño de todas las cosas. Entonces, ¿podremos decir que nosotros somos soberanos? Ayudó, porque Exactamente. Entonces, en realidad, yo me atrevería a decir, si quieres lo podemos ver más adelante, porque hay algunas controversias al respecto, pero yo creo que forma parte de los atributos incomunicables. Pero no nos adelantemos. Ahorita al rato lo vemos, ¿verdad? Al rato lo vemos en algún otro momento.
Ok, cuando hablamos de eternidad, comunicable o incomunicable. No, comunicable. ¿La eternidad? Sí. Porque vamos a vivir eternamente con Él. Ok, ahora, de los atributos que yo les dejé, quiero que ustedes para la próxima clase me hagan una tablita, así los 11 atributos, y pues ustedes ponen otra tablita y me van a decir. Santidad, comunicable, incomunicable. Rectitud y justicia, comunicable, incomunicable. ¿Verdad? Y aquí los vamos a ir descubriendo poco a poco. No va a haber, yo sé que no va a haber respuestas totalmente verdaderas, totalmente ciertas. Las vamos a ir caminando. Ustedes mismos van a descubrir si es comunicable o incomunicable. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Ok? Vamos a hacer una mirada genérica acerca de este elemento de santidad. Es abrumador esta parte, pero quiero que la veamos un poquito más. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que Dios es santo, porque significa que Él está totalmente apartado del mal, de la contaminación, del mundo, del pecado y de todo lo que tiene que ver con Satanás. Él es absolutamente perfecto y puro. Y como Dios es santo, nosotros podemos ser santos, somos llamados a ser santos, lo vimos hace un momento, y nosotros debemos ser apartados del pecado para Dios. Debemos ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestras vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto. ¿Ok? Y aquí usted va a describir su aplicación personal. Es decir, ¿soy santo? ¿Qué me falta? Si soy santo, ¿cómo estoy creciendo en mi santidad? ¿Cómo esta verdad está impactando en mi vida? Ahí usted con sus propias palabras, ahí me lo va a describir y lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una mirada genérica, así que saque su Biblia, ya sé que la tienen por ahí, y vamos a ver algunas notas hablando acerca de la santidad. Dice la teología sistemática de John MacArthur y Richard Mayhew lo siguiente: la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de él mismo y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. ¿Se da cuenta cómo así como está más enredado, verdad? Esta definición se centra en el concepto de la separación indicada en los términos hebreo y griego, santo. En el hebreo, la expresión santo es kadosh. 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 No carros, kadosh. Kadosh. ¿Ok? Y en el griego nosotros vamos a encontrar la expresión santo como agios. Esto es en el griego. De hecho, cuando usted lee el texto griego, así dice, agios. ¿Verdad? Entonces, kadosh en el hebreo, agios en el griego. Ahora, existen dos aspectos de la santidad de Dios en las pruebas halladas en las Escrituras. Agárrese de su asiento porque vamos a ir a la Biblia. La santidad majestuosa. Este término alude a que Dios es inherentemente grande y se opone a toda transigencia de su carácter. Es distinto a todas sus criaturas en majestad infinita de un modo trascendental. Dios es único en majestad. En ese sentido, Dios caracteriza todos sus demás atributos y todos estos caracterizan su santidad. Es decir, su amor es santo, su misericordia es santa, su verdad es santa.
todo lo que Él es y hace está impregnado de santidad. Digo, para traducirlo de una manera menos técnica, ¿no? Todo lo que Él hace y todo lo que Él es santo. Su muerte en la cruz fue santa. Sus mensajes fueron santos. Incluso, fíjense, y esto me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Dios en su interacción, a veces en una proximidad casi peligrosa. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Job, vemos la proximidad controversial entre Dios y Satanás. El texto nos dice que estaba Dios y convocó a los hijos de Dios, una expresión también para hablar acerca de los ángeles, y entre ellos se aparece Satanás. De hecho, Job es el primero que establece el término Satanás, que significa el adversario. Shaitán en el árabe o en el hebreo, Shaitán el adversario. Y él se acerca, entra a la presencia de Dios y tiene una conversación directa con él y Dios con él. ¿Has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No, él te lo bendice porque tú le das esto y quítale y tal parece. Nuestra mente humana finita como que dice, no Dios, no lo hagas Dios. Y tal parece como que Dios accede por la incitación diabólica. Pero más bien nosotros lo que vemos ahí es que el enemigo entra dentro de una dinámica soberana de propósito. Ahora, eso usted no lo puede saber hasta que usted no lee las Escrituras y no estudia ciertos aspectos teológicos. Porque si usted no tiene claro que Dios es santo, que Dios es soberano, usted se puede ir con la finta, por decirlo de alguna manera, de que pues Dios se coludió, ¿verdad? Como que ahí como que se prestó, ¿verdad? Pero al final lo que vemos es que Satanás es vencido porque le dice, él te va a blasfemar, él te va a abandonar. Y Satanás es quebrantado en su engaño y en su voluntad maligna, porque Dios, fíjate hasta qué punto llega el entendimiento de Dios acerca de las cosas. Es perfectamente santo porque él prácticamente presume a Job y está seguro de Job, pero no por Job mismo, sino por la obra de Dios en el corazón de Job y en la mente de Job. Y aún a pesar de la debilidad de Job, Dios es glorificado. De manera que Job glorifica a Dios incluso sin él darse cuenta, y el enemigo es avergonzado por la mano de Dios. Por ejemplo, muchos de los profetas, Habacuc, por ejemplo, es un profeta que se va a preguntar acerca de esto. Dios, ¿cómo puedes prestarte? ¿Cómo puedes usar a nuestros enemigos para juzgar a tu pueblo? ¿Por qué utilizas a los impíos, a los profanos para maltratar a tu pueblo? No, los usas para juzgarlos. Pero la pregunta ahí que es, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Por qué usas esto que está impuro y sucio? Personas que son viles, personas que blasfeman. Esa es una cuestión compleja. Por eso hablar acerca de la santidad de Dios es importante, porque si algo nos debe de quedar claro es, Dios nunca tiene nada que ver con el mal. Muchas veces hay en esta cuestión de la santidad, que también tiene que ver con la soberanía. Dios es soberano, eso implica que tiene completamente control de todas las cosas, nada se le escapa, ¿verdad? No lo sorprendió el temblor de ayer, es más, Él ordenó, ¿verdad? Pero lo que voy con esto es tan soberano que Él sabe qué va a pasar. Lo tiene todo perfectamente en control. Y sobre todo, cuando hablamos de su soberanía, hablamos de que su soberanía es santa. Entonces, cuando Él permite en su soberanía ciertas cosas, está implicada su santidad. Increíblemente, nosotros, nuestra cabecita chiquita de chicharito, no la alcanza a entender, porque su santidad es abrumadora. Pero nosotros debemos de confiar en que su santidad es absoluta. Entonces, en todos sus atributos están impregnados de santidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Si no entiende, diga amén. Y si entiende, también diga amén.
Esta distinción de la santidad trascendente y majestuosa la dice el Antiguo Testamento, lo vimos hace un momento en Éxodo 15:11. Primera de Samuel 2:2. Vámonos rapidísimo viendo estos textos bíblicos. Primero de Samuel, perdón. Regáñenme por favor ahí, porque ya requebranté una de mis primeras reglas. Primero de Samuel 2:2. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Segundo de Crónicas 30:27. ¿Sí? ¿Qué dice? Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Segundo de Crónicas 30:27, ¿sí estoy bien? Sí estoy bien. No, creo que no era ese. Voy a leer algunos salmos. Salmo 5:7. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 48:1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmo 71:22 dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel. Salmo 89:18 dice: porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Salmo 97:12 alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Salmo 98:1 cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 99:3 alaben tu nombre grande y temible, él es santo. Versículo 5 exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, él es santo. Versículo 9 exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Lo acabamos de leer. Salmo 103:1 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 105:3 gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Salmo 145:21 dice: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Proverbios 30, versículo 3 dice: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Isaías 5:16 pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 6:3, ese sería el colmo que no lo supieran, lo hemos estado estudiando. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 10:20 acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Extraordinario pasaje. Isaías 29:23 dice:
porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Isaías 43, del 14 al 15. Dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Isaías 49, 7. ¿Ya se aburrió? No. 49, 7. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Uf. Isaías 54, 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Isaías 57, 15 dice, este es un pasaje hermoso y maravilloso. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Jeremías 51, 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Oseas 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Si usted ha leído con cuidado estos textos que hemos estado examinando hasta aquí, todavía faltan, se va a dar cuenta de que siempre tienen relación entre la separación con el mal. Siempre cuando usted lee estos textos, si usted ha ido leyendo conmigo así de volada, se da cuenta de que siempre tiene que ver con la separación del mal, el perdón, porque Él es santo. ¿Ok? Habacuc 1:12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Voy a leer el 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Wow. Vamos a dejarlo ahí en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Marcos 1:24. Y el cielo tronando diciendo amén. Marcos 1:24 dice así el texto. Diciendo, este es el espíritu inmundo que estaba en la sinagoga. Marcos 1:24. Este es el espíritu inmundo que da voces en medio de la sinagoga. Y dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lucas 1:49. Dice el texto. Este es el cántico es el cántico de María. ¿Ok? Lucas 1:49.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Lucas 4:34, diciendo, el mismo espíritu inmundo. ¿Se da cuenta? Es un relato paralelo del Evangelio de Marcos con el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Ya ven que comentábamos eso. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Juan 17:11. Este es pasaje para memorizar. No viene en el examen, pero viene en el día de... Viene, el Señor afirma su verdad aquí. Juan 17:11. Dice así la palabra de nuestro Señor. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Apocalipsis 4:8. Estas no son todas las referencias a la santidad, hay más. Y los 4 seres vivientes, esto está hablando de la adoración celestial, muy similar a la que ve Isaías, muy similar a lo que ve Ezequiel, ¿verdad? Es lo que está viendo aquí el apóstol Juan en la visión en la isla de Patmos. Y él está viendo la adoración celestial y dice, y los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4:8, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir que Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta es la voz de los mártires durante la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Esta es la voz de la iglesia viendo el martirio de los santos en la gran tribulación. ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta? Todos los textos que hemos estado leyendo siempre apuntan a la santidad. ¿En qué aspecto? Separación. Señor, ¿no ves el mal? Tú eres santo. ¿Por qué no tratas con esto, Señor? Como no pueden sentir el ardor, así, pero tú eres santo, Señor, tú eres santo. Tú estás por encima de toda la maldad. Por eso tú vas a tratar con eso, porque tú eres santo. Y por último, ya para que no lloren, Apocalipsis 15:4. ¡Wow! Escuchen esto. Escuchen esto. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Yo les dije que ver los atributos de Dios estaba denso. Nada más estamos avanzando tantito. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de santidad. Ahora, estamos hablando de esto, nada más es una mirada, lo que decíamos, la santidad acerca de Dios. Si ustedes observaron todas estas aseveraciones del atributo de Dios, de su santidad, ¿de quién estábamos hablando? La santidad, hablando acerca de la santidad en Dios. Pero ahora vamos a hablar de la santidad en su aplicación ética y moral, es decir, la santidad para nosotros, la santidad en nosotros. ¿Está lista? Agárrese de su asiento. Hemos hablado entonces que la grandeza de Dios es inherente a Él y Él lo hace, todo lo externo a Él, de una forma trascendente, con total certeza está apartado del pecado. Él es perfectamente moral y ético. Aborrece el pecado y exige pureza de sus criaturas. Es decir, como Él es santo, Él demanda santidad, pero gracias a Él podemos ser santos.
¿Se dan cuenta que él habla de el monte santo? Él habla de lo santo, de las cosas santas. Y este es un concepto interesante porque cuando hablamos de la santidad estamos hablando de algo que es apartado. Entonces, la santidad que la dejamos ahí en Dios es perfecta, es enteramente pura y perfecta. Ahí, pues, nada más lo que podemos hacer es adorar y temer. Nada más. Pero cuando bajamos la santidad acá, lo tenemos que medir con la regla de Dios. No podemos medirla con otra regla. ¿Cómo sabemos lo que es santo? ¿Con qué medida medimos eso? ¿En centímetros? ¿En metros? No. Lo medimos de acuerdo a la medida bíblica, a la medida de Dios. Pero entonces, cuando hablamos de lo santo, vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que estos marcadores son santos. ¿Por qué? Porque no los uso para otra cosa, excepto para esta labor, que es la exposición bíblica. No me los toques, Carla, porque estos son mis marcadores santos. Estos no los puedes usar para los planos. Estos son mis marcadores, son santos, están apartados, son míos, me pertenecen y solamente tienen un uso en particular. Si se usan para otra cosa, me voy a enojar. Ahí está el resumen. Entonces, cuando habla del templo, cuando habla de los sacerdotes, cuando habla del arca, cuando habla de los utensilios, cuando habla de las copas, cuando habla de la tierra, cuando habla de cosas y personas, acá de este lado de la gloria, está pidiendo lo mismo bajo la regla de Dios, pero evidentemente no es perfecto, no es enteramente perfecto. Es parcialmente perfecto, parcialmente moral y parcialmente ético, pero apela a lo entero. ¿Me explico? ¿Sí? Habías comentado que son dos aspectos de la santidad de Dios, santidad majestuosa, y ya que estamos viendo cómo se llamaría. Santidad ética y moral. Entre paréntesis, la santidad para nosotros. Ética y moral. ¿Ya se aburrió? Yo espero que no, porque hemos estado con los versículos uno tras otro y esto es extraordinario, ¿verdad? Para que los he traído bien ligeritos la verdad, el estudio que hemos estado haciendo ha sido muy liviano en cuanto vamos al texto, pero no tan abrumador. Pero inevitablemente, cuando miramos los atributos de Dios, tenemos que ir al texto. Tenemos que ir al texto. Y la Biblia es abrumadora cuando habla acerca de sus atributos y de lo que demanda de nosotros con base en ellos. ¿Listo? Agarre su Biblia. Vamos a hablar de la santidad para nosotros, de este lado de la gloria. Levítico 11:44. Dice el texto, lo leímos hace un momento. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. ¿Y qué dice? Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 22:32. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. El que santifica, demanda santidad. Y el que santifica es Dios. Entonces, por esa razón, tú y yo no podemos adorar las cosas santas, sino debemos adorar al Dios que santifica las cosas. ¡Ay, el templo! No.
Adoramos al Dios que santifica el templo. Ay, es que la guitarra santa. No, adoramos al Dios que santifica esa guitarra. Adoramos, ay, el pastor es santo, el hermano, el diácono, el anciano es santo. Amén, sí. Pero no es santo por él, es santo porque Dios es santo y Él lo santifica. Aguas con adorar las cosas santas, porque eso es idolatría. Adoramos al que santifica. ¿Vamos bien? 22:32 ya lo leímos. Ok. Vamos a Josué 24:19. Dice el texto: entonces Josué dijo al pueblo: ¿no podréis servir a Jehová? ¿Se acuerda del sermón del domingo? Aquí viene. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Spurgeon decía, nuestro marido es celoso y Él no nos compartirá con nadie. Dice el texto, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Por qué no puedo servir al Señor? Porque sigues en tus pecados, chavo. Nada más, así de simple. Y no haces absolutamente nada por combatirlos. 24:19. Job 34:10. Dice el texto, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Si se dan cuenta, la expresión santo o santidad no está aquí mezclada, pero lo que está demandando sí, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y demanda de nosotros santidad. Salmo 5:5. Los insensatos, sí, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11, versículo para memorizar. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este es uno de los textos que en el gran despertar americano citaría Jonathan Edwards para el más importante sermón del puritanismo, del movimiento reformado, del movimiento evangélico, el sermón más famoso, Pecadores en manos del Dios airado, de Jonathan Edwards. Y él basa esto, él exalta la santidad de Dios, habla de la pecaminosidad del hombre y dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Déjenme leer unos versículos más. 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad. Lea Santiago capítulo 1. Y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y el hoyo que hizo, en él caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová en altísimo. Qué chulada de pasaje. Pero me encanta porque dice, si no se arrepiente, está irado contra el impío todos los días. Yo quisiera que se predicara eso.
Sí, Dios es amor, sí, Dios es misericordia, sí, Dios es gracia, pero Dios es juez justo y está irado contra el pecador todos los días. Si no se arrepiente, habrá una consecuencia. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Tú no puedes entender las buenas noticias si no entiendes las malas noticias. Y las malas noticias que te llevan a las buenas noticias, cómo la gente llega al Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Si no entiendes que Dios es juez justo y está irado con el pecador todos los días. Está enojado cada vez que pecamos. Contra el impío. Contra aquel que desdeña todo lo que es Dios y su palabra. Todos los días, todos los días, todos los días. Y esta imagen dice, está afilando la espada. Está afilando la espada. Está el arco preparado. Da escalofrío, ¿no? Isaías 1 del 12 al 17. Dice el texto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentar, esta es la palabra del Señor por boca del profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Isaías 1 del 12 al 17 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. ¿Puede ver el hartazgo de Dios entre tanta religión vacía? Dios dice, ¿para qué tanto circo y tanto? Ay, sí, esto y aquello. ¿Para qué tanto de eso? Ya me tienen harto con tanto cultito falso. Dice, me son gravosas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, versículo 14, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aquí es el Señor hablando duramente contra la religión falsa. Y no está hablando de una religión pagana. No está hablando de los que adoran a Baal o a Moloch. No, está hablando de los que están dentro del pueblo de Dios y prestan culto falso. Pura cosa externa. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¡Qué versículo! Me encanta, mi mentor decía, predica solo. Solito te está diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. 17. Aprended de hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Voy a leer más. 18. Venid luego, no vengas antes, luego. ¿Luego de qué? Luego de aprender, luego de buscar, luego de restituir, luego de hacer, luego de amparar. No quiere decir que te ganas la salvación por obras, pero demuestras tu arrepentimiento. La convicción que tienes de tu pecado y la convicción que tienes de su santidad. Venid luego. Venid luego, dice Jehová. Y estemos
cuenta. Me encanta porque esta terminología es una terminología contable, que es lo que está apuntando. Tú me debes. No me estás pagando, estás intentando pagarme, lo cual ya es algo. Me encanta porque la parábola de los dos siervos habla de uno que le debía al Señor, al rey, una cantidad tan grande que no podría pagarla. Le dice, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y el rey dice que fue movido a misericordia. Pero por lo menos hubo una actitud de decir, si me das chance te lo voy a pagar. ¿Me explico? Pero aquí lo que vemos es, lo que está diciendo el Señor es, arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es solamente una cuestión emocional, sentimental o intelectual. Es algo que se manifiesta en la vida. Zaqueo decía, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. O sea, no nada más decir, bueno, sí, Señor, fui un chacal y anduve extorsionando a medio mundo y haciendo desmán y medio, pero pues bueno, tú perdonas, ¿no? Señor, si algo he robado, lo devuelvo cuadruplicado. Ahí está el punto. Restituida al agraviado. La santidad implica restituir en la medida en la que puedas. Haz el intento por hacer el bien. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿han visto la granada? Ahorita con los chiles en nogada, así, rojos. ¿Han visto el tezontle este rojo con el que ponen así los caminitos? Rojo así intenso. Si vuestros pecados fueren como la grana, así de rojos, intensos, brillantes, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, hay una condicionante, si quisieres, si oyereis, comeréis el bien de la tierra. 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ezequiel 39:7. Ya vamos a apurarnos, estamos en la recta final. Ezequiel 39:7 dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Amós 2:7. Amós 2:7. Pisotean el del polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. ¿Se da cuenta que está hablando de un pecado social? Habla de un pecado en la sociedad. Se oprime a los desvalidos, hay inmoralidad en nuestra nación. ¿Dónde he escuchado eso? Y dice, tuercen el camino de los humildes, profanando mi santo nombre. Más adelante, Amós 5, del 21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Lo que leímos hace un momento en Isaías, ¿lo recuerda? Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Nuevamente plantea que hay una situación en la cual no hay honestidad, no hay sinceridad, y Dios lo ve. Amós 5 del 21 al 23, Habacuc 1:13, lo leímos hace un momento. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Zacarías 8:17.
Zacarías 8:17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Aunque la palabra santidad, o aunque el concepto aunque la palabra santo no esté implicado aquí, la demanda es exactamente lo mismo. Es en lo que consiste en la santidad, en aborrecer el mal, lo que Dios aborrece, en el apartamiento del pecado, del mal, del mundo y de todo lo que tiene que ver con la ofensa a Dios. En eso consiste la santidad. Primera de Pedro 1 del 15 al 16, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis como estabas antes en los deseos de vuestra ignorancia, sino, como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo leímos hace un momento. ¿Qué podemos concluir con esto? La santidad es un asunto serio. Cuando se trata de Dios, hablamos de que Él es perfecto en su santidad. Cuando hablamos de la santidad de nosotros, es una demanda perfecta de Dios. Pero nosotros no somos perfectos en santidad, pero debemos anhelar la perfecta santidad. Y la santidad es apartamiento del mal. Para nosotros es apartamiento del mal. Por eso la santificación es un proceso. La salvación es un hecho, la regeneración es un hecho, la justificación es un hecho. Está completa de una vez y para siempre. Pero la santificación es un proceso, se está cumpliendo cada día. Entonces cada día yo y el Espíritu Santo trabajamos juntos para apartarnos, para que Él me aparte del pecado, de mi pecado, de la carne, de la tentación, de las aflicciones del mundo, de la seducción del mundo y del enemigo, del mundo, de la carne. Este es un atributo comunicable, un atributo de Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de estudio que ha sido intenso, que ha sido abrumador, que ha sido rico, que ha sido maravilloso, que nos ha llevado a una mirada abrumadora, general. Apenas estamos rascando la superficie, Señor, de esta verdad, de esta cualidad o característica que es verdad acerca de ti, que tú eres santo y que tú, Señor, demandas de nosotros santidad. Esto es lo que hemos estado viendo los domingos, Señor, pero es algo que debemos de ver todos los días en nosotros y debemos de ver en ti, que tú eres santo y, Señor, ayúdanos a ser santos como tú eres santo, porque constantemente estamos expuestos al mal en nuestros corazones, en nuestras mentes, al mal en este mundo, al mal, Señor, que nos asedia constantemente. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, que nos has llamado santos, nos santifiques para acercarnos a ti, que eres santo. Permítenos servirte con manos santas y con corazones santos, Señor. Ese es nuestro anhelo y nuestra petición, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en otro tiempo de estudio. Fundamentos de la fe. Está intenso. La próxima semana estaremos viendo acerca de la justicia de Dios. Así que va a venir igual intenso. Yo le aconsejo que nos acompañe próximo miércoles, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Vamos a estar por acá con la Biblia. Vamos a estar estudiando los atributos de Dios, lección número 3, fundamentos de la fe. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y a Dios sea la gloria. Hasta pronto.